Buen día. Hoy aprovecho para explicarles cómo realizar el árbol de problemas utilizando el software Kirkos. Es un software muy amigable y muy intuitivo para usar. Lo que vamos a tratar en este video es primero identificar el problema, ¿sí? Que puede ser de fuentes secundarias, especialmente el diagnóstico. Tengan en cuenta que estamos trabajando problemas relacionados con el tercer sector de la economía. Descargar el software Kirkos no lo vamos a hacer, pero hay un enlace muy sencillo de cómo descargarlo y ya el resto lo vamos a ir explicando aquí en el desarrollo del video, ya concretamente en la plataforma o en el software Kirkos. Entonces, vámonos directamente para el software y este es el primer entorno que ustedes encuentran al ingresar ya en su software descargado. Entonces, vamos a utilizar nuevo proyecto y ese queda cargado en este. Entonces, en su equipo. Entonces vamos a llamar a este proyecto eh, árbol, árbol de problema. Y lo guardamos. Y ya tenemos aquí el espacio donde nosotros vamos a guardar, a desarrollar nuestro proyecto. Entonces empezamos por ingresar un documento. Aquí dice import source y que lo seleccione de los archivos. Entonces yo ya tengo un documento preparado que tomé de El País y Semana. Los consolidé en un solo documento y aquí ya lo tengo completo. ¿Sí? Aquí me puedo. Entonces, estos documentos, pues yo tomé dos fuentes de información. Ojalá ustedes puedan tomar más. Simplemente vamos a darle un poquito de celeridad. Entonces, esto es muy intuitivo. Vamos a construir el árbol del problema. El árbol del problema empieza por agregar una categoría. Vamos a agregar la categoría problema, que es el problema central. Lo podemos llamar problema central y yo ya tenía definido previamente un problema central que se llama, le voy a hacer una descripción aquí, microempresarios de Cali son víctimas del préstamos informales, pues más concretamente del gota a gota. Entonces allí ustedes ya pueden tener una idea de qué es lo que vamos a trabajar. Entonces miren, aquí nos salió este icono con este círculo que se denomina problema central. Un árbol de problemas debe tener, aquí voy a cancelar, aquí voy a agregar otros círculos o categorías. Entonces, miren que me quedó sin título. Yo le puedo editar y darle un título llamándole causa 1. ¿Sí? También puedo agregar otro y lo denomino esta categoría causa 2 de ese problema central. Agrego otra causa 3. Miren que yo puedo cambiarle los colores según quiera. Simplemente hago clic sobre el color
tomo el color que quiera, doy OK y listo. Por ejemplo, yo lo voy a cambiar a rojo. Le doy OK y ya me queda rojo. Causa 3. Yo los puedo mover simplemente colocando el cursor sobre el círculo y con el mouse yo los puedo mover. Vamos a agregar otros 3 círculos señalando los efectos. Entonces, efecto 1, salvar. Efecto 2, salvar. Por ejemplo, aquí di clic derecho, me dice que adicione otro query, otra categoría y efecto 3, guardar. Entonces, aquí tengo la estructura del árbol de problema. Tengo los documentos consolidados en un solo archivo que lo cargué previamente aquí con este más, haciendo clic en el segundo ítem que se me despliega allí. Y tengo aquí 2 documentos incorporados en uno solo que los consolidé en un Word. Entonces, por ejemplo, tengo uno de semana y tengo otro del país. Entonces, el problema, por ejemplo, este se titula Los gota a gota se han vuelto digitales en Cali. Ojo con esta nueva modalidad. Entonces, yo comienzo a leer estos documentos detenidamente. No lo voy a hacer aquí por efecto del tiempo, porque quiero que este video salga muy corto, pero yo comienzo a asignar eh, diferentes citas que me permiten a mí decir que este tema es una causa 1, que este otro tema es una causa 2. Mire que yo lo resalto y que a su vez este es de una causa 3, perdón, de la causa 1. Y mire que al asignarle 2 citas a esta causa 1, este círculo me crece y aquí me aparece barra azul y barra verde porque esta cita se puede considerar una causa del problema 1 y el problema 2. Luego, y así sucesivamente, por ejemplo, puedo tomar, esto es una lectura detenida, este es prácticamente un no ejemplo de lo que, pero simplemente quiero explicarles la mecánica del uso de este software especializado, o sea, en una aplicación especial para construir un árbol de problemas. También podemos encontrar efectos y aquí le coloco un efecto, otro. Entonces, yo puedo ir denominando esto, suponiendo de que hay otro efecto que no lo puedo encasillar dentro de estas categorías. Entonces, yo simplemente agrego otra categoría. Entonces, efecto 4, la salvo y puedo incorporar esta cita aquí a este efecto 4, ¿sí? Y puedo decir, pero este está muy asociado con el efecto 2, ¿sí? Y así mismo, entonces tengo unos efectos, tengo unas causas que me permiten a mí, si yo por ejemplo le hago doble clic aquí, mire que me aparecen las citas relacionadas con el efecto 3. Vuelvo al central. Aquí, por ejemplo, este tiene más, tiene 2. Y entonces, de esta causa 1. ¿De qué trata esto? Que cuando yo tenga esto aquí consolidado, yo lo debo sintetizar prácticamente que me quede en una sola variable.
Entonces, miren que previamente, o sea, yo este ejercicio con este mismo texto lo hice previamente, juiciosamente, no como se lo estoy mostrando por efectos de tiempo, pero al final yo pude sintetizar cada uno de los efectos y cada uno de las causas en, en este árbol de problemas. Entonces, por ejemplo, uno de los efectos era el alto costo. Entonces yo, a medida que iba avanzando en el estudio, entonces, por ejemplo, efecto 1, esto me permite, hago clic derecho, editar, y yo cambiaba efecto 1 por alto costo, y en la medida que iba avanzando, podía ir creando categorías, incluso subcategorías que me permitían ir agrupando la información de tal manera que al final yo pudiera sintetizarla en una sola. Por ejemplo, en este caso, esa primera categoría que consolidé bajo el efecto 1 fue alto costo. Una segunda categoría, que es un efecto 2, sería extorsión e inseguridad. Una tercera, problemas de salud física, psicológica e incluso muerte. ¿Sí? Entonces, y mire que todas conducen a la quiebra del microempresario. ¿Sí? Lo mismo con las causas. ¿Sí? Entonces, falta de educación financiera. En ese texto, cuando leí e hice el ejercicio juicioso, pues yo cambié este nombre a medida que iba avanzando en la lectura, yo iba generando categorías con nombre propio y entonces las iba editando. Falta de educación financiera como una de las principales causas. Entonces, mira, aquí quedó falta de educación financiera. Y así sucesivamente, en la medida que a cada una de estas categorías también le llaman codificación, esto es investigación cualitativa. Entonces yo voy asignando diferentes citas del texto que tengo en mi fuente de información y esto me permite que cuando yo estoy leyendo todo lo que corresponde a falta de educación financiera, pues sintetizo ya en un código. Diga, bueno, todo este texto que yo leí, ¿cómo lo puedo sintetizar? Aquí en la casita vuelve a la presentación inicial. Entonces, ya cuando tenemos eso, todas estas citas relacionadas en cada una de las categorías que pueden ser nombradas y renombradas una vez o a una causa asignarle varias, entonces tenemos este árbol de problema que es el punto de partida para el desarrollo de todas las actividades que se van a tener en este curso. Entonces tengo esto. Entonces, por ejemplo, el problema central. Microempresarios de Cali son víctimas de los préstamos informales, en otras palabras, del gota a gota. ¿Cuáles son las causas? Falta de educación financiera, esto no me lo inventé yo, esto se derivó, fue una síntesis de todo ese texto, de esos dos artículos que lo llevé a las categorías con la ayuda del software Kirkos. Dice, necesidades de las personas y los microempresarios tienen muchas necesidades y se ven abocados a tomar estos créditos. Falta de liquidez. La falta de liquidez y las necesidades tienen una causa más profunda que son ingresos financieros insuficientes. Y, por ejemplo, la falta de liquidez también se da porque tiene barrera de ingresos al sistema financiero familiar. Todo esto deriva en este problema central que a su vez deriva en estos efectos, o sea, altos costos financieros para la gente, extorsión e inseguridad,
problemas de salud física, psicológica e incluso muerte, y finalmente puede llevarlos a la quiebra. Entonces, este básicamente sería una pequeña explicación de cómo aplican el software Kirkos para la construcción del árbol de problemas. Eh, Antes de ustedes, tienen que tener claridad conceptual y procedimental de cómo se construye un árbol de problemas, ¿sí? Para ello, eh, pues aquí en la parte inferior del video van a encontrar estos enlaces, que primero instrucción para descargar el software Kirkus. Luego viene un video que les explica la operacionalización, la parte técnica, todas las funcionalidades del software Kirkus. Les recomiendo que se vean esta serie de 7 videos que son muy corticos. Y finalmente, debí empezar por acá, es que ustedes tengan claridad de cómo elaborar un árbol de problemas y un árbol de objetivos. Entonces, espero que hayan tenido claridad. De todas formas, siempre estaré atento a resolverles sus inquietudes. Muchas gracias.